Hola, soy Natalia. Bienvenidos a este podcast de Binú, el llamado del ser. Epigenética y constelaciones familiares. No todo está ya escrito. Muchos hemos vivido situaciones en las que culpamos a la genética. Incluso médicos nos dicen que diferentes tipos de enfermedades en nuestro árbol familiar son hereditarios. Pues bien, la epigenética desde su nacimiento en los años 40 del siglo XX se enfocó en estudiar cómo esto era posible y por qué en algunos casos no se desarrollaban dichas enfermedades, fueran físicas o mentales. Pues resulta que el material hereditario no es tan absoluto como se creía y además se logró asociar no solo efectos físicos, sino también de vivencias, conocidos como el síndrome del aniversario, conectando a unas generaciones con otras en lo que antes parecía un hilo invisible. Epigenética viene del prefijo griego epi, por encima o sobre, y genética significa génesis u origen. Por ende, trata todo aquello que está por encima del origen o secuencia de ADN. A través de estudios se logró descubrir que el entorno donde crecemos y nos desarrollamos modifica nuestro ADN. Esto quiere decir que efectivamente sí recibimos y pasamos información de una generación a otra. Pero según nuestras experiencias, el ADN queda con improntas, etiquetas adheridas que modifican el cómo se expresan nuestros genes, sin que exista un cambio del material genético base. Ahora, ¿cómo funciona? Cada uno de nosotros recibimos, por decirlo así, una maleta con herramientas que nos dejan nuestros padres. Mamá pone el 50% y papá el otro 50%. A lo largo de nuestra vida iremos dando uso a lo que llevamos con nosotros, pero si, por ejemplo, crecemos en un ambiente ya sea más o menos sano, física pero también emocionalmente, se potenciará la manifestación de paquetes de información nocivos o por el contrario, se anulan. Esto es posible debido a que cada vez que tenemos un trauma o bien una experiencia plena y gratificante, se agrega a nuestro ADN las etiquetas que contienen la información de dicha experiencia. La forma en que esto se pudo determinar es gracias a los estudios realizados en Överkalix, una población apartada de Suecia que queda junto al círculo polar ártico, por lo que los suelos son muy poco productivos. Su gente se había mantenido aislada y se conservaban registros de siglos atrás. Allí, de forma intermitente, hubo largos periodos de hambrunas. Imagínense, de hasta 8 años consecutivos en el que las cosechas se habían perdido. Pues estos datos fueron comparados con los de niños nacidos durante la Segunda Guerra Mundial en Holanda, tras racionamientos de alimento en el peor invierno que fue en 1944, sumado también al ambiente hostil de la guerra. Estos eventos marcaron profundamente a su población. Como resultado, generaciones más tarde, las enfermedades resultantes eran las mismas en ambos casos: diabetes, obesidad y esquizofrenia, entre otras enfermedades mentales, tanto en la población de Finlandia como en la de Holanda. Lo primero que se pensó fue que la desnutrición de las madres había causado deficiencias en los niños, pero lo descubierto en el pueblo de Överkalix fue sorprendente. Existía una estrecha relación entre la información de lo vivido por el padre y el abuelo. Aunque estos no llevaban en sus cuerpos al nuevo ser, a través de su esperma sí se habían trasladado esas memorias. Si el trauma se había presentado en particular antes de su adolescencia o durante el periodo de la concepción, afectaría directamente a su descendencia. Lo sorprendente es que aunque las segundas o terceras generaciones posteriores vivían en tiempos de paz y en países ricos, existía una memoria viviente a través de ellos que se manifestaba en dichas enfermedades y en edades semejantes. Es esto a lo que se le define como el síndrome del aniversario.
Desde la biodescodificación, la obesidad se relaciona con el sentido de protección del yo, robustecerse para hacer contra ambientes hostiles. La diabetes con la carencia de amor seguro a causa de heridas anteriores, emociones reprimidas llenas de tristeza inconsciente y amargura, y las psicosis disociativas con conflictos de separación o abandono brutal, ya sea de su territorio o entre miembros del árbol familiar, así como esconderse o esconder la propia identidad. Esto no es para generalizar en todos los casos, sino que aplica a este estudio en particular. Sin embargo, sin importar en qué situaciones fuimos concebidos, si fue una situación compleja para nuestros padres o nuestros abuelos pasaron por alguna guerra, tiempos difíciles o sufrieron algún trauma, es el ambiente, no solo físico, sino también emocional y psicológico, el que movilizará esta información hasta nosotros. Esta rama de la ciencia la encuentro fascinante porque está estrechamente ligada con lo que se evidencia en constelaciones familiares. Vemos sus efectos, pero aún no se comprende del todo dónde está ese, entre comillas, hilo invisible que nos conecta a través del tiempo y el espacio con nuestro propio árbol familiar. Pero la epigenética encuentra respuestas bioquímicas que nos abren todo un campo de estudio al respecto. Como dice el Dr. Joe Dispenza, existen unas ventanas de edad importantes en las que esa impronta a nivel nutricional y emocional van a ser periodos críticos y determinantes. En la etapa entre los 0 y 6 años, el cerebro funciona en ondas delta y teta. No se ha desarrollado aún el pensamiento crítico, no hay filtros, sino que los dictámenes del ambiente se asumen como verdades. Ejemplo, los niños no lloran, no aprendes por tonto, no llores que te ves fea, o el dinero corrompe, entre muchas otras frases que les han repetido por generaciones a niños. Todo esto crea realidades para la mente de quien más tarde será una persona adulta. Del mismo modo ocurre con la información no verbal, pero que se aprende con el ejemplo. ¿Pagas tus deudas? ¿Desconfías del entorno? ¿Etiquetas a personas por su género, cultura o inclinación? Todo esto refuerza o crea nuevas improntas. Esto quiere decir que los factores genéticos son determinados por el ambiente celular en lugar de por la herencia. Esta última es el potencial que solo corresponde del 1 al 5%, pero es el ambiente el que va del 95 al 99% y es el que hará que podamos modificar y crear nuevas improntas, más sanas para nosotros y las siguientes generaciones. Si logramos regular nuestro ambiente físico, químico y emocional, o por lo menos 2 de estos, el tercero se irá equilibrando solo. Según el Dr. Dispenza, en la medida en que regulamos nuestros procesos internos, y esto incluye nuestro diálogo mental, entonces tenemos buena salud. Esto que hasta ahora empieza a reconocer la ciencia y es objeto de estudio, ya existe desde hace milenios en filosofías orientales, por ejemplo. Existen ya múltiples estudios en los que se ha demostrado que a través de la meditación y conexión interna se retrasa el proceso oxidativo celular, es decir, se retrasa el envejecimiento. Y esto no solo en términos estéticos, sino que las células mantienen su información sin anomalías, haciéndonos más resistentes a factores externos que deterioran la salud. Se experimenta paz y se le resta importancia a lo que esté pasando afuera. Otorga fortaleza al motor interno que viene del alma y del corazón. Estas perspectivas reúnen a la ciencia y la espiritualidad. Cuando como almas escogemos vivir esta experiencia física en un contexto o condiciones propias para lo que el alma desea experimentar y comprender, esto no quiere decir que las situaciones adversas son algo que se desee de forma permanente, sino que son medios de aprendizaje y evolución. Sufrir por sufrir no tiene ningún sentido. El sentido es comprender para trascender la situación.
Como dice Marta Salvat, nuestros padres han hecho lo que mejor han sabido con las herramientas que les entregaron nuestros abuelos, más lo que fueron aprendiendo a lo largo de su vida. Sin embargo, la carga se va disminuyendo de generación en generación. Nada más compara todas aquellas abuelas y abuelos que sufrieron en silencio y soportaron, guardaron dolor, rabia, sensación de injusticia y quién sabe cuántas cosas más en su interior. Eso que no pudieron sanar tenía que salir por algún lado, alguien tiene que darle voz. Ahora nosotros somos generaciones que contamos con más herramientas, podemos buscar consejo y ayuda, ampararnos en amigos y familiares o asistir a terapia. Y esto hace que todos los procesos de trabajo interior y conciencia del ser en los que invertimos desemboquen en modificar las etiquetas o improntas en nuestro ADN. Pero esto hay que hacerlo de forma consciente. Encargarnos de lo que nos corresponde, esa es la única tarea, no de solucionarle a mamá, a papá, a la pareja, a los hermanos. Eso también es respetar el proceso del otro. Estos descubrimientos pueden ser dolorosos, incómodos y en algunas ocasiones va a parecer resuelto para que se manifieste otra situación semejante, que nos pruebe si en realidad lo hemos resuelto a nivel interno. Con este podcast la intención es motivarte a que explores alternativas, a que indagues tu propia historia y desde el interior busques. Nada está escrito en piedra, somos seres cambiantes todo el tiempo y aún lo que creíamos inmodificable también cambia. ¿Cómo no va a ser posible que vivamos en mejores condiciones como humanidad, con todas sus especies en el planeta? Distractores hay muchos, pero la propia voluntad es la que determina que nuestro andar por la tierra se convierta en una experiencia de alegría y disfrute, no como decían otras generaciones, en un valle de lágrimas. Deseo que tu ser experimente la alegría, la paz y el amor completos en todas sus formas y que se irradie en tu entorno, porque eso mismo es lo que también deseo para mí. La mejor forma de agradecer es compartir. Hasta la próxima.